Bien, bien, estimados amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Los saluda Rubén Saavedra, decano del Colegio de Contadores Públicos de la Libertad. Y como lo ofrecimos el día sábado, hoy estamos conversando ya sobre las implicancias que ha tenido esta prórroga de la declaratoria del estado de emergencia sanitaria que se ha dado la semana pasada y que, lógicamente, esto tiene un impacto importante en el ámbito laboral. Como ustedes podrán advertir, en el tema laboral el gobierno no ha sido del todo claro. Entendemos que esto se debe a que también la evolución de la pandemia ha ido marcando nuevos escenarios que el Estado ha pretendido corregir. En términos generales, entendemos que igual para el caso de los empleadores existen una serie de dudas, de incertidumbres, ¿no? De adoptar determinadas medidas porque le pueden generar algún tipo de contingencia económica, incluso de tipo sancionatorio. Entonces, el día de hoy, lo que vamos a conversar con nuestro invitado es precisamente que, como consecuencia de esta prórroga de la declaratoria de estado de emergencia sanitaria, qué impactos tiene en el ámbito laboral y tratar de manera un poco más detallada aquellos otros aspectos que en buena cuenta se han ido modificando los criterios y la normativa dada por el gobierno. En primer término vamos a conversar sobre el trabajo remoto. Luego abordaremos el tema de la licencia con goce de haber sujeta a compensación. Pasaremos a analizar el impacto en los trabajadores del grupo de riesgo, para luego tratar las medidas alternativas que se pueden adoptar en relación con las labores de los colaboradores, para finalmente cerrar el tema con suspensión perfecta de labores. Entonces, nuestros temas hoy día de hoy son bastante variados y para esta noche tenemos la participación del asesor legal del Colegio de Contadores Públicos de la Libertad, el doctor Alejandro Sánchez Cabanillas, quien nos acompaña desde que empezamos esta gestión del Colegio de Contadores y que de manera acertada nos viene brindando su conocimiento para poder llevar una gestión de manera adecuada, transparente, en favor de nuestros colegiados. Doctor Alejandro, muy buenas noches, un gusto tenerlo nuevamente acá desde la plataforma del Colegio de Contadores Públicos de la Libertad. Sus primeras palabras de saludo para nuestro público. Un cordial saludo a cada uno que nos sigue a través de este medio, en esta conferencia. Gracias nuevamente al Colegio de Contadores por la cordial invitación y con el mayor de los gustos vamos a estar aquí en este tiempo para absolver cualquier consulta, duda y además para exponer uno de los temas más controversiales que se han venido suscitando en toda esta emergencia sanitaria y cuanto más en la prórroga. Entonces va a ser muy acertado poder disertar acerca de estos temas y poder aclararlos, ¿no? Así que con todo gusto estamos para poder resolver estas consultas. Perfecto. La primera cuestión. La primera medida que deben de tomar los empleadores, y creo que es lo recomendable en tanto sea posible, es que los trabajadores deban realizar labores desde su domicilio, desde su vivienda, el denominado trabajo remoto, ¿no? O también se le conoce como teletrabajo. Entonces, ¿por qué digo es la primera medida? Porque si es posible implementar este tipo de labor, evidentemente se va a permitir o se va a lograr con ello que el trabajador no se exponga, ¿no? Y la empresa siga operando con normalidad. El problema es que operar desde la perspectiva del trabajo remoto implica tener todos los elementos, las condiciones materiales, ¿no? Que al trabajador le permitan desarrollar su labor. Entonces, en este primer término, Alejandro, quisiéramos que nos converse sobre el tema del trabajo remoto, su diferencia con
el teletrabajo, porque por ahí hay algún tipo de confusión, ¿no? Y luego nos expliques un poco ya qué recomendaciones, qué consideraciones debe tener el empleador para implementar el trabajo remoto. Sobre todo, qué costos se tiene que asumir, quién asume los costos, ¿no? Cómo el empleador puede controlar o supervisar la labor de sus colaboradores. Son temas que ordinariamente hacen consultas al colegio y yo te las traslado para poder aclarar y conversar sobre el tema. Por favor, Alejandro, adelante. Muy bien. Bueno, con relación al trabajo remoto, que es el primer punto que tocamos en esta prórroga del estado de emergencia sanitaria, es importante señalar que este trabajo remoto pues es nuevo en el sentido que es diferente al teletrabajo, ¿correcto? Entonces ya veíamos que tanto teletrabajo, que tiene una regulación de hace más de 7 años atrás, y el trabajo remoto, que es novísimo justamente para el marco del estado de emergencia sanitaria, la diferencia principal radica en que necesariamente el trabajo remoto debe realizarse en el lugar donde el trabajador está cumpliendo su aislamiento social, vale decir en su domicilio o en otro lugar donde se encuentre en aislamiento. Puede ser un hotel donde está aislado o puede ser en algún campamento, entre otro lugar, pero necesariamente en el lugar donde cumple su aislamiento. Esa es una de las diferencias principales, mientras que sabemos que el teletrabajo, pues el trabajador puede prestar la labor en cualquier parte que no sea la sede de la empresa. Puede ser en un coworking, en un café, en un restaurante, en su domicilio, donde considere pertinente. Otra de las diferencias bastante importantes entre estas dos figuras que están vigentes, tanto teletrabajo como trabajo remoto están vigentes, es justamente la forma de decidir cómo se realiza el trabajo remoto, cómo se aplica, mejor dicho. ¿Cómo así? Para que tú apliques teletrabajo debe haber un acuerdo entre las partes, debe haber un acuerdo de por medio, previo, entre el trabajador y el empleador. Eso es teletrabajo. Y para que tú apliques trabajo remoto, simplemente debes comunicarlo como empleador hacia tu trabajador. Y aquí hago un paréntesis muy interesante. Este decreto supremo 010-2020-TR es el que regula de manera ya amplia y específica el trabajo remoto, que aparece con el decreto de urgencia 26-2020. Allí aparece primero el trabajo remoto, pero es regulado ya ampliamente por este decreto supremo que les comento. Que resulta que uno de los aspectos más interesantes es que se introduce la forma de comunicar al empleador el trabajo remoto, ya sea a través de un medio físico o utilizando un medio digital. Entonces, eso es importante teniendo en cuenta este aislamiento social que vivimos actualmente, ¿no? Entonces, si tú, empleador, todavía no has aplicado el trabajo remoto, correcto, hasta esta fecha por diversos X motivos, quizás eras una empresa que no prestaba servicios esenciales y que has venido reiniciando tus labores en la fase 1 o ahora cuanto más en la fase 2, pero tú ves que según la estructura de tu organización hay puestos donde se puede aplicar el trabajo remoto, pues definitivamente estás en el deber de aplicarlo. No quiere decir que todos mis trabajadores ya abro las puertas al público y todos necesariamente tienen que hacer trabajo presencial. No, en absoluto. Dentro del marco del estado de emergencia sanitaria, a los puestos que según la naturaleza de su labor puedo aplicar trabajo remoto, estoy en el deber como empleador de hacerlo, ¿correcto? Y lo único que tengo que hacer es muy sencillo, solamente comunicarle al trabajador, ¿sabes qué, Pepito? A partir del día de mañana tú vas a realizar trabajo remoto en tu horario habitual, de la siguiente manera, y entonces esto se puede comunicar, como ya les dije, por un medio físico o además a través de un mecanismo virtual. Hay muchos casos que se presentan en la realidad, por ejemplo, trabajadores que se han quedado en otra ciudad. Yo he visto muchos casos de trabajadores, a veces nos han escrito, doctor, ¿sabe qué? Mi esposo se quedó en la ciudad tal y no ha podido regresar por este tema de la restricción del transporte. Pero él es un especialista en sistemas, por ejemplo, o él trabaja o hace labor administrativa y puede hacerlo vía remota. Pues excelente, aplican el trabajo remoto
Y de esa manera también yo creo que es lo más importante de este aspecto, de esta medida alternativa como trabajo remoto. El aspecto más importante es cuidar la salud de los trabajadores, evitar el contagio, evitar el contacto físico, trabajador, 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 cliente. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Otra cosa para precisar, este trabajo remoto también se puede aplicar a las modalidades formativas laborales. ¿Correcto? En cuanto le sea aplicable, es perfectamente. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Si yo tengo practicantes o profesionales, pasantías, etcétera, cualquier modalidad formativa que sea aplicable es perfectamente posible. Asimismo, precisar también que en el tema del trabajo remoto, en la primera disposición complementaria de este Decreto Supremo 10/2020, que regula el trabajo remoto, se establece la vigencia del trabajo remoto. Y la vigencia es durante toda la emergencia sanitaria. Quiere decir que en este caso hasta el 7 de septiembre los empleadores están en este deber, en esta obligación de aplicar trabajo remoto. O sea, las cosas no han cambiado, se han extendido incluso, ¿no? Una de las preguntas frecuentes en torno al trabajo remoto, ¿cuál es el horario? ¿Cómo hago con el trabajador fiscalizado? Es una de las preguntas frecuentes, ¿no? ¿Qué hago con el trabajador que está sujeto a fiscalización? Él no marca asistencia de su casa, ¿cómo hago? Bueno, tú lo puedes fiscalizar de diversas maneras, siendo empleador, puedes requerirle incluso que él, si es que está haciendo uso de una computadora, de un correo o del WhatsApp, pedirle que te envíe un WhatsApp a determinada hora o correo a determinada hora, siempre teniendo en cuenta que van a tener limitaciones, porque tú o uno podrá pensar, bueno, me envío un correo y de ahí se va de la computadora. Siempre con perseguir la finalidad principal, que es evitar el contagio en el centro de trabajo. Eso es lo más importante. Entonces, prioricemos bastante ahora lo que es el trabajo remoto. Muchas, como esto se aplica solamente hasta el 7 de septiembre, ya muchas empresas han venido haciendo acuerdos sin saber que se prorrogaba el estado de emergencia sanitaria, han venido haciendo acuerdos con sus trabajadores respecto al teletrabajo. Recordemos que ha salido ya un nuevo proyecto para reformar el teletrabajo. Justamente hay un proyecto para que se reforme esta norma del teletrabajo, que ya tiene más de 7 años, donde uno de los aspectos interesantes es justamente dinamizar este protocolo del teletrabajo. Hay unos aspectos por ahí que no concuerdo mucho con este nuevo proyecto, esta nueva norma, que por ejemplo ahora van a exigir que los contratos de teletrabajo se tengan que informar y registrar en el Ministerio de Trabajo, lo cual burocratiza mucho más su aplicación, ¿no? Entonces, más allá de este nuevo proyecto, las empresas pueden coordinar con sus trabajadores, aplicar este trabajo remoto y, ¿por qué no, luego de pasar la emergencia sanitaria, aplicar el teletrabajo, que va a seguir ayudando a muchos empleadores, a muchos trabajadores, y por lo cual nos hemos dado cuenta también en esta experiencia laboral, nos hemos dado cuenta que ha estado dando muy buenos resultados. Eso es en base a lo que es trabajo remoto, ¿no? No sé si... Bien, sí, no, doctor Alejandro, bien, me parece ideal. Lo que sucede, como decía, el problema fundamental es que no hay una cultura de parte del empleador de aplicar trabajo remoto. Y entonces se tiene esa creencia de que el trabajador, estando en su casa, probablemente no trabaje, no cumpla con su trabajo. Sin embargo, eso va a estar sujeto, como bien se señalaba, a qué cronograma de trabajo, qué programa se le puede dejar que pueda irse controlando de manera adecuada, ¿no? Porque si el trabajador cumple con los entregables que uno le asigna, no va a haber ningún inconveniente en qué momento, a qué hora lo haga, porque el control del ingreso, de la salida, es un poco complicado, ¿no? Es complicado hacer ese tipo de control. Entonces, creo que lo más adecuado sería, en efecto, establecer claramente, ¿no?, qué labores se le asigna, qué tiempo tiene para cumplir, y evitar este tipo de cuestiones, porque en efecto el trabajo remoto es una alternativa no solamente favorable, sino obligatoria. O sea, la primera medida que tiene que buscar el trabajador, el empleador, es mirar si es que es posible implementar trabajo remoto. Es obligatorio.
Y por ahí, en efecto, hay una delimitación con el tema del teletrabajo. O sea, es decir, tiene una regulación particular para estos momentos de pandemia. Entonces, pero aún así, hay empresas que, dada la naturaleza de sus actividades, no pueden realizar trabajo remoto. Entonces, una segunda medida que podría aplicarse es justamente que la empresa otorgue licencias sin goce de haber, ¿no? Sin embargo, esta estaría sujeta a compensación. El problema es que el límite de la compensación cada vez se va ampliando, porque ya cuánto tiempo llevamos desde que empezó esta declaratoria de emergencia, y el tiempo a compensar sería mucho. Entonces, ¿cómo es que el empleador en segundo término debe proceder? ¿Agoté el tema de trabajo remoto o no lo puedo implementar, o la actividad que yo desarrollo no me permite aplicar trabajo remoto? ¿Cómo hago con el tema de los trabajadores, ¿no? ¿Cómo hago con la licencia con goce? ¿Cuál es el tratamiento, doctor? Sí, efectivamente, ¿no? Como ya lo habíamos señalado, ¿no? El trabajo remoto finalmente no va a poder ser aplicable a todos los trabajadores, lamentablemente, y eso es una razón obvia por la cual los empleadores estén buscando otras medidas, ¿no? Y una de esas medidas es esta licencia con goce de haber sujeta a compensación, o como otros la llaman, compensable, ¿no? Esta licencia con goce de haber es una, digamos, instancia posterior después de que yo, empleador, he buscado aplicar el trabajo remoto, ¿correcto? Y es más, además que no esté dentro de bienes esenciales, servicios esenciales, ¿no? Porque en este caso sí, los trabajadores han estado desplazándose a sus centros de trabajo. Entonces, ¿qué pasa si yo no soy servicios o bienes esenciales? ¿Qué pasa si yo no puedo aplicar el trabajo remoto a ciertos trabajadores? ¿Qué pasa si yo no estoy en la fase 1 ni en la fase 2 todavía, estoy en la fase 3? ¿Qué hago ahí, no? Entonces, para este sector, que a la fecha ya sería un 20% nada más, según lo que ha estado declarando el ministro de la Producción, este 20% restante tendría que seguir aplicando la licencia con goce de haber sujeta a compensación, ¿no? Entonces, aquí realmente, como lo hemos mencionado también en una conferencia que tuvimos la semana pasada, se nos presenta un problema de aplicación fáctica, material, bastante complicado. Serían más de 700 horas. Es más, con esta prórroga estaríamos hablando de 1000 horas prácticamente que no sabemos cómo es que las van a compensar los trabajadores. Entonces, eso es algo bastante preocupante. Si bien es cierto, hay una parte en la norma que establece que el empleador podrá exonerar de esta compensación, sin embargo, sabemos que lo primero que están buscando los empleadores al reactivar las actividades es contar con la mano de obra, es contar con la fuerza del trabajador para que justamente se reanuden estas actividades como es debido, ¿no? Ya se prevé un 6% del PBI para el 2021, pero esto se va a tener que generar a través de la mano de obra, de la participación del trabajador. ¿Y por qué les digo que es un poco interesante plantearse esta pregunta de cómo es que lo vamos a compensar? Porque no es pues como tan sencillo la compensación como decir, ¿sabes qué? Yo trabajo de lunes a sábado y bueno, trabajaré todos los domingos para poder compensarte un día entero a la semana, y así vamos disminuyendo estos más de 180 días. Un año trae 54 a 52 semanas. Un año, ¿correcto? Hablando hasta el 7 de septiembre hay más de 180 días que se ha pagado a los trabajadores y que estarían sujetos a compensación en el caso que desde el inicio del estado de emergencia nacional se haya aplicado la licencia con goce de haber, ¿correcto? Entonces, hablamos que si es que yo voy a hacer un día adicional a la semana como trabajador, tendría que utilizar 180 semanas. Entonces estamos hablando, si un año trae entre 52 a 54 semanas, estamos hablando que en cuántos años compensaría un trabajador todos estos días
si lo hace a razón de un día por semana. Pero eso no es todo, ¿ah? Déjenme plantearles otra situación que justamente lo ha dispuesto el Ministerio de Trabajo y las normas. Es que cuando tú compenses como empleador y como trabajador, debes de cuidar el descanso semanal obligatorio. ¿Qué quiere decir esto? Ya me anuló la posibilidad, como es obvio y no lo contradigo, o sea, es correcto eso, que un trabajador debe descansar al menos un día a la semana, por eso se llama descanso semanal obligatorio. Entonces no me va a ser posible que yo trabaje los 7 días, definitivamente. Les estoy planteando así la figura, digamos, con esta claridad y con esta sinapsia que es importante tenerla en cuenta al momento de poder pactar ya con mis trabajadores. Esto se los digo porque es importante pactar con nuestros trabajadores mecanismos, formas de compensar, amigos. No es que dejemos pasar el tiempo y el trabajador en un banco de horas sigue acumulando estas horas dejadas de laborar cuando después voy a tener que solicitar que las compense. Hay muchas empresas con muy buen criterio lo que están haciendo es, por ejemplo, a pactar ya con sus trabajadores descuentos escalonados, descuentos proporcionales mediante planilla, de tal manera que eso ya va compensando las horas o al menos gran parte de ellas dejadas de laborar. Así el trabajador está tranquilo, por un lado, porque sabe que cuando se reanude todo, no va a tener que compensar más de 180 días o tantos días que le quede, y a la vez el empleador también no está siendo perjudicado en el sentido que ha estado cumpliendo con el pago, pero sin que el trabajador realice labor efectiva. Entonces es interesante poder llegar en el marco de esta emergencia sanitaria a acuerdos con los trabajadores que nos permitan de qué manera lo compensamos. Ya me gasté las vacaciones, ¿correcto? Las vacaciones son solamente 30 días. En el peor de los casos que hayas tenido acumulados 2 años, que se permite acumular 2 periodos vacacionales, con la salvedad de los 7 días que debes de otorgar al trabajador, son menos de 60 días. Estamos hablando de 53 días, pero ya se me acabaron esos días. Finalmente no me van a alcanzar para toda la licencia con goce de haber. Entonces tenemos que ponernos en la posición, y es lo que se viene recomendando ahora, ¿no? En una posición más flexible como trabajador, en una posición más flexible como empleador y en una posición más flexible como organización sindical. O sea, si nosotros, justamente en esta semana ha habido una reunión en la mesa de trabajo y con todas las bases y centrales de sindicatos en Lima, donde se busca llegar a un acuerdo de flexibilidad, donde se busca flexibilizar la aplicación de estas medidas alternativas. O sea, no ganamos nada si yo, empleador, me encasillo en una posición, y tampoco ganamos nada si yo, trabajador, o yo, organización sindical, me encasillo en una posición. Lleguemos a acuerdos, adoptemos acuerdos, y dicho sea de paso, en virtud del decreto legislativo 1499, que es un decreto legislativo que regula diversas disposiciones para también el estado de emergencia sanitaria, ahora podemos reunirnos y coordinar con nuestros amigos de los sindicatos de manera virtual y también, obviamente, con los trabajadores. Entonces, en base a esta licencia, con goce de haber sujeta a compensación, que es bastante peligrosa ya, como les estoy mencionando, o es materialmente imposible poder compensar todo esto, pues busquemos y aprovechemos estos 90 días de emergencia sanitaria para llegar a buenos acuerdos. Recordemos que el día de hoy, 9 de junio, es un hito esta conferencia, porque hoy termina formalmente nuestra primera emergencia sanitaria. Mañana empieza ya formalmente la segunda emergencia sanitaria en 90 días. Así que estamos a tiempo de llegar a acuerdos con nuestros trabajadores, siempre con la flexibilidad del caso, y yo estoy seguro que vamos a tener un Perú mucho más rápido en reactivación. Sí, gracias Alejandro por las precisiones interesantes. ¿Por qué razón? Porque en efecto hay que buscar el consenso, porque el trabajador también debe de entender que para el empleador tampoco es sencillo tener que asumir una carga laboral cuando no tiene los ingresos que le puedan coberturar esa carga laboral. ¿Qué pasaría si es que se le sigue exigiendo al empleador el pago, ¿no? Porque el problema es que las normas estas que se han dado durante este estado de emergencia ordinariamente privilegian el acuerdo entre las partes.
Ahora, entonces, si es que el trabajador continúa en lo mismo, va a obligar que a su momento la empresa cierre, liquide. Y si la empresa liquida y cierra, simplemente el trabajador pierde el empleo formal, ¿no? Y claro, y la empresa en su momento, o el empresario en su momento, podrá obtener los recursos para que constituya una nueva empresa, pero ya con el cierre ya no le deja alternativa al trabajador. Ese es el peor escenario, entiendo. En esta parte, doctor Alejandro, ¿cuál es su perspectiva? Definitivamente, ¿no? Y quizás para ir por pasos mucho más ciertos, ¿no? Y lo que se está viviendo. A la fecha, hay más de 28.000 empresas que han solicitado suspensión perfecta. Más de 28.000 empresas que han solicitado suspensión perfecta. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una medida extrema, la suspensión perfecta, pero ¿por qué se llega a una suspensión perfecta? Justamente porque se evidencia que el empleador y el trabajador, por una parte, no llegaron a un acuerdo, ya sea porque, en el mayor sentido, lamentablemente hay que decirlo, a veces el trabajador se cerró y dijo, no, yo no quiero, y lamentablemente al empleador no le quedó otra opción porque para la suspensión perfecta no necesitas un acuerdo, simplemente es de aplicación unilateral. Entonces, es un reflejo de ello, ¿no? Y luego en la suspensión perfecta, ¿qué sigue? Pues un cese colectivo, ¿verdad? Sí, un cese colectivo, y me obliga como empleador a seguir aplicando estas medidas más drásticas. Y además también lo que se está mencionando y lo que usted nos mencionaba, ¿no? El tema de una liquidación, acogerse a un procedimiento concursal, ¿correcto? Entonces, todas estas medidas extremas es a las que llegaría un empleador si es que efectivamente no se llegan a acuerdos desde ahora. ¿Para qué? Para privilegiar y resguardar el vínculo laboral. Entonces, debemos de ponernos en esta situación y también mirar con bastante, digamos, expectativa, de manera muy positiva lo que viene aquí el 2021. Justamente habíamos visto que las proyecciones son las mejores en todo Sudamérica. Estamos por encima de Brasil, de Argentina, de Chile, según el Banco Mundial, no lo digo yo. Pueden equivocarse, no lo sé, pero finalmente estas proyecciones son muy positivas para Perú. Y entiendo que a la medida que todos colaboremos, tanto empleadores como trabajadores, vamos a poder participar después de esta bonanza que esperemos sea así, ¿no? Entonces, definitivamente apostemos por los acuerdos y veamos la mejor salida para ambas partes. De acuerdo. Puntualmente, en el tema de, a ver, por ejemplo, yo ya compensé mucho tiempo, ya compensé vacaciones, vacaciones futuras, es decir, de años siguientes. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto es el límite? ¿Es posible usar vacaciones futuras para poder de alguna manera paliar este problema? Claro que sí. Respecto a las vacaciones, hay dos formas que más adelante vamos a tocar un poco de ello, pero ya que la pregunta se presta, vamos a mencionarlo, ¿no? Las vacaciones que tenga yo ya vencidas, ganadas y vencidas, ¿qué quiere decir? Que ya cumplí un año y tengo ese bloque de 30 días de vacaciones para poder compensar. Si soy una micro, en todo caso los 15 días, pero ya los cumplí y eso lo puedo compensar. Respecto a las vacaciones adelantadas, también es permitido. Yo puedo pactar con mi trabajador no solamente las vacaciones adelantadas del siguiente año, sino el año subsiguiente, por ejemplo, el año 2021, el mismo periodo 2020, 2021, 2022. Pero aquí hay un detalle, ¿no? ¿Qué pasa con el trabajador a tiempo determinado? ¿Qué pasa con el trabajador que tiene un contrato a tiempo determinado? O técnicamente hablando, sujeto a modalidad. Pues si ese trabajador yo no sé si lo voy a poder seguir contratando más adelante, no podría a él otorgarle vacaciones adelantadas en periodos mayores, ¿correcto? Y si lo hago como empleador, pues simplemente no tendría tampoco yo, empleador, el derecho de pedirle o de descontarle los días que le di en exceso, en caso cese su relación laboral. Entonces, esos aspectos hay que tener en cuenta para el tema de las vacaciones, ¿no? De acuerdo, excelente. Ahora bien, un tema que es importante también, que se viene preguntando mucha gente, empleadores y también trabajadores, es el grupo de riesgo. O sea, personas que tienen alto riesgo, ¿no? De que se puedan ver complicada su salud por la exposición que tengan en el trabajo.
¿qué consideraciones hay que tener para este grupo de trabajadores? Bueno, para el grupo de riesgo, que justamente es una población, digámoslo, vulnerable en esta pandemia, y sí hay que tomar las medidas y previsiones del caso para con ellos, hay que precisar dos cosas muy interesantes. La primera es que como primer factor para integrar al grupo de riesgo es la edad. Y este factor de la edad ha cambiado porque recordemos que hasta 60 años o de 60 años para arriba integraba grupo de riesgo. Sin embargo, hay que precisar que ahora ya no es así, sino que ha cambiado este criterio tanto a nivel de las resoluciones del MINSA como del Ministerio de Trabajo. Esto también ha sido modificado y modificó la resolución 239-2020-MINSA, donde se establece, a través de sus modificatorias, que integran por edad grupo de riesgo a aquellos que tienen de 65 a más. Entonces, eso es un primer factor de riesgo, por así decirlo. El segundo factor de riesgo es la comorbilidad, alguna enfermedad que represente, digamos, un riesgo para poder ser afectado de tal manera por el COVID. Entre ellos está, pues, la diabetes, ¿no? La obesidad, un índice de masa muscular mayor a 40, ¿correcto? El asma, la hipertensión, entre otros. Y justamente estos factores de riesgo, lo importante aquí, amigos, es que como empleador, la norma lo establece de forma clara a través del área de recursos humanos, todo empleador debe de identificar quiénes integran el grupo de riesgo. Es una obligación que muchas veces las empresas, los empleadores no lo han estado haciendo, pero aprovecho en decirles que lo hagan, que no esperen ya más que pase el tiempo, porque si tú quieres reactivar o ser parte de esta fase de reactivación de actividades económicas, justamente en tu plan para la vigilancia se debe incluir a esta población de grupo de riesgo. Entonces, si tú no los tienes identificados, vas a tener dificultades para poder en determinado momento plasmar esto en tu plan para la vigilancia. Entonces, debes, empleador, de tener ya clarísimo quiénes integran el grupo de riesgo dentro de tu planilla, identificarlos, ya sea por edad o por la comorbilidad que les he mencionado, y obviamente siendo ayudados también por un criterio médico de un profesional de la salud, y de esa manera, pues, vamos a darle una especial atención. Si yo, empleador, no conozco quién es mi grupo de riesgo, ¿cómo voy a darle las medidas necesarias o el cuidado necesario a ese personal? Lo primero, entonces, que tenemos que hacer por mandato normativo es identificar quiénes integran el grupo de riesgo. Y segundo, ya lo habíamos mencionado, y lo había mencionado también el decano, justamente la prioridad del trabajo remoto es para estos grupos de riesgo, ¿no? O sea, trabajo remoto prioritariamente a grupo de riesgo. O sea, no quiere decir también porque soy grupo de riesgo no puedo hacer trabajo remoto. Está en la obligación de hacer trabajo remoto. Entonces, eso es uno de los aspectos relacionados al grupo de riesgo. Y finalmente también les comento que si es que yo, empresa, estoy o bien brindo servicios o bienes esenciales, primero, uno. Segundo, formo parte de la reactivación económica de la fase 1, o formo parte de la reactivación económica de la fase 2, y mis trabajadores que integran el grupo de riesgo desean asistir de forma presencial a prestar labores, hay que seguir un procedimiento ahora. No es nada sencillo, ya el grupo de riesgo se acerca y, como era antes, firma una declaración jurada de responsabilidad y se acabó. No, ahora eso ha sido modificado, ya hace 2 semanas atrás, ha sido modificado y hay que seguir un protocolo, un procedimiento, y les resumo más o menos en qué consiste. Son 5 pasos, pero les resumo en este instante, ¿no? El trabajador, como primer paso, el trabajador debe de solicitar a su empleador su retorno de forma presencial. O sea, si yo soy grupo de riesgo, si tengo más de 65 años, por ejemplo, yo debo solicitar a mi empleador mi retorno de forma presencial. El empleador tiene un plazo razonable, 48 horas, antes de que inicie sus labores de forma presencial, para que emita un certificado de aptitud en salud para que él pueda regresar, reincorporarse.
y esto lo emite a través del profesional de la salud que tenga la empresa o a través del personal que haga sus veces, ya sea alguien de recursos humanos, bienestar social, una enfermera, etcétera, ¿verdad? Entonces, una vez que yo le doy ese certificado de aptitud, también le doy el modelo de la declaración jurada que ha aprobado el Ministerio de Trabajo, ha aprobado ya la declaración jurada que debe de llenar el trabajador. Una vez que el trabajador llena esta declaración jurada, se la remite al empleador nuevamente, y una vez que está en las manos del empleador, el empleador sabe lo que hace, y lo que tiene que hacer es que su representante legal suscriba esta declaración jurada y además sea suscrita por el médico ocupacional de la empresa o quien haga sus veces en la empresa. Una vez que está firmada por el trabajador esta declaración jurada y está firmada por el representante legal de la empresa y además por el médico ocupacional, es remitida al trabajador y el empleador conserva una copia. Recién allí es que el trabajador que integra el grupo de riesgo puede incorporarse al centro de trabajo de forma presencial. Como verán, es todo un procedimiento que hay que seguir y donde se responsabiliza ampliamente, como siempre lo ha sido, al empleador por cualquier riesgo, cualquier afectación a la salud que pueda sufrir esta persona. Entonces, ahí es un dato muy importante que les doy a cada uno de ustedes, amigos, y lo tengan en cuenta, ¿no? Interesante el tema de trabajador de grupo de riesgo, un grupo que en efecto el empleador debe tener mucho cuidado debido a que puede exponer o poner en peligro su salud y con ello su vida. Vamos en orden, es decir, yo, empleador, lo primero que debo de hacer, hemos quedado, es privilegiar el trabajo remoto. Ya. Digo, no va a ser posible trabajo remoto en algunos casos porque la actividad de la empresa no se lo permite. Entonces, lo que luego yo debo de mirar son vacaciones, ¿no? Vacaciones, compensación, luego tema de vacaciones, mirar medidas alternativas. Pero a veces no, estas no resultan siendo suficientes, ¿no? ¿Qué otras medidas alternativas tiene el empleador? Y hay que precisar, porque a veces también se confunde el tema. ¿Esto es consensuado, estas otras medidas? ¿Qué medidas son consensuadas y qué medidas son unilaterales de parte del empleador, ¿no? En esta parte, ¿qué es lo que corresponde, doctor Alejandro? Muy bien, interesante este escenario y esta pregunta, ¿no? Miren, les comento para claridad de ustedes, les comento lo siguiente. Una cosa son medidas alternativas durante el estado de emergencia sanitaria. Ojo, una cosa son medidas alternativas que puede aplicar el empleador durante el estado de emergencia sanitaria y otra cosa son medidas para compensar las horas dejadas de laborar. Son dos cosas distintas, ¿correcto? Ahora, entre ellas pueden ser las mismas, sino que, por ejemplo, yo puedo otorgarle a mi trabajador vacaciones como medida alternativa, ¿correcto? Previa a la suspensión perfecta, pero a la vez también puedo otorgarle a mi trabajador vacaciones como medida de compensación. O sea, la misma figura, las vacaciones las utilizo tanto como medida alternativa previa a la suspensión perfecta, pero a la vez las vacaciones las utilizo también, o las puedo utilizar, para compensar. Entonces hay que hacer esa diferenciación muy, muy interesante para nuestros empleadores, ¿correcto? Y también, obviamente, para los trabajadores, ¿no? O sea, que sepan cuándo mi empleador me está dando vacaciones como medida alternativa previa a la suspensión perfecta de labores y cuándo mi empleador me está otorgando vacaciones para compensar. Son cosas distintas. Entonces, vayamos primero con las medidas alternativas previas a la suspensión perfecta de labores. Recordemos que esta medida excepcional de la suspensión perfecta de labores, en su principio bastante restringida por el Ministerio de Trabajo, ¿correcto? Muy, muy restringida, proscrita por el Ministerio de Trabajo, a pesar de que la ley la mantiene vigente, etcétera, y toda la historia que ya conocemos. Sin embargo, finalmente se autorizó su aplicación, pero de manera excepcional.
regulándose de forma especial mediante este decreto que regula el decreto 011-2020-TR, decreto supremo, que regula la suspensión perfecta de labores. Entonces, previa a la suspensión perfecta de labores, yo puedo, empleador, ir acordando la única medida, para que quede claro, la única medida que yo puedo aplicar de forma unilateral es el otorgamiento de vacaciones vencidas. Después, las vacaciones adelantadas, la reducción de remuneración, la reducción de jornada laboral y reducción de remuneración proporcional y otras medidas que permite la ley deben ser previo acuerdo, ya sea mediante soporte físico o soporte digital. Entonces, como medida alternativa previa a la suspensión perfecta, yo tengo sí que tener un acuerdo con excepción de las vacaciones ya vencidas, ¿correcto? ¿Y qué pasa si es que he tenido conversaciones, porque vamos a verlo más adelante para la suspensión perfecta, he buscado dialogar con mis trabajadores, he buscado llegar a algún acuerdo con ellos y no se ha podido? Yo le he propuesto, empleador, le he dicho, ¿sabes qué? Mira, te voy a dar vacaciones adelantadas, el trabajador me dice, ¿sabes qué? No quiero, sí, no me conviene, no me parece, etcétera. ¿Qué pasa si yo, empleador, le he propuesto en la reunión, porque hay un procedimiento para aplicar ahora la suspensión perfecta que ahora vamos a ir, y en esta reunión que hemos tenido, en esta negociación, como lo llama la norma, también le he propuesto, ¿sabes qué? Mira, te voy a reducir tu jornada laboral, correcto, ya no vas a hacer trabajo remoto por 8 horas, sino vas a hacer por 5 horas. Por lo tanto, ya no te voy a pagar 3 horas. Ah, muy bien, quedemos así. Reducción de jornada, reducción proporcional de remuneración. Pero ¿qué pasa si el trabajador no quiso? A pesar de que el empleador, por ley, tiene esa facultad de proponerle esto. Entonces, es allí donde el empleador no ve o no le queda otro camino para aplicar de forma unilateral la suspensión perfecta, amigos. Entonces, la suspensión perfecta ya se aplica de manera excepcional luego de estas medidas alternativas que hemos venido viendo. Dentro de estas medidas alternativas hay más, ¿no? Como bien la norma señala, todas aquellas que la legislación lo permita. Entre ellas está, por ejemplo, hasta una conversión de un trabajador full-time a un part-time, ¿no? Por ejemplo, si un trabajador gana 930 y muchos dicen, pero doctor, yo no puedo reducir la remuneración de alguien que gana 930. Bueno, es cierto, no la puedes reducir, pero sí puedes cambiar su modalidad contractual. ¿Cómo así? De un full-time a un part-time. En la planilla haces la modificación a part-time ahora. Cambia su contrato. Entonces, eso sí se puede hacer. ¿Puedes reducir la remuneración? Claro que sí. ¿Puedes reducir la jornada? Claro que sí. Otra medida alternativa. Puedes modificar jornadas, turnos y horarios de trabajo de manera unilateral, porque lo normal es que haya un procedimiento, ¿eh? Como establece la norma. Pero ¿lo puedes hacer ahora? Claro que también lo puedes hacer. Entonces, esas son las medidas alternativas, que ahora el empleador, creo que incluso con mayor urgencia les digo, van a tener que aplicarlas, porque si bien la reactivación económica se está dando, esta siempre va a ser de forma gradual, de forma lenta, como lo estamos viendo, y además de forma nula o restringida en aquellas regiones como la nuestra, donde justamente Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Casma, Loreto, ¿correcto? Chimbot, ¿no? Claro, del departamento de Ancash, Casma, dentro de estas regiones, ¿qué vamos a hacer, señores? Si bien es cierto, tenemos otras regiones donde sí se está reactivando ya de forma gradual y normal, conforme a la fase 1, fase 2, pero en nuestro caso no es así. Entonces la situación se torna un poco más crítica y debemos de plantear alternativas a nuestros trabajadores de tal manera que, como lo dije en un inicio, se llegue a consenso con nuestros trabajadores. Entonces, amigos, hasta allí les exponíamos lo que son las medidas alternativas a las cuales el empleador puede echarle mano en este periodo. Sí, doctor Alejandro, antes de pasar a esto, o sea, hay una serie de casuísticas en esto, pues, ¿no? Porque, claro, se ha explicado adecuadamente cuál es la secuencia que debe seguir el empleador, pero, por ejemplo, tengo casos particulares. ¿Qué pasa, por ejemplo, un colegio, una universidad, en la que ahora se ha transformado todo al tema el servicio a través de una plataforma digital y tenemos personal que
por el mismo hecho de que ya la universidad no funciona físicamente, temas del personal de seguridad, de limpieza, ¿no? A personas que de hecho su servicio ya por ahora no es necesario. Con ellos, ¿cómo hacer? Porque definitivamente no es tan sencillo darle un trato adecuado, ¿no? La universidad sigue funcionando, pero ya no requiere del servicio del colaborador. Efectivamente, sí. A veces de una forma muy fría, ¿no? Pero muchos empleadores ante esta situación muy complicada han tenido que dejar de renovar los contratos de estos trabajadores si es que han sido trabajadores a tiempo determinado. ¿Por qué? Porque se desapareció la causa objetiva de su contratación. Recordemos que todo contrato determinado tiene una causa objetiva, ¿verdad? Y esta causa objetiva justamente era prestar servicios en tal lugar por tal motivo. Pero ahora ya esa causa objetiva ha desaparecido. No les queda otra opción que no renovar. ¿Qué pasa ahora con los trabajadores que son a tiempo indeterminado? ¿Qué pasa? ¿Qué opciones tengo yo como empleador? Les voy a plantear la primera opción que es a la cual muchos empleadores la están realizando y justamente les voy a comentar. Bueno, ver la forma en reubicar a este trabajador, ¿correcto? O sea, ya si por ejemplo, tal trabajador, yo tengo dentro de mi escala un perfil similar y que puede hacer trabajo remoto o que puede hacer determinada labor y justamente tiene el mismo perfil que este otro trabajador que por sus labores, por supuesto, ya no está funcionando. Entonces yo puedo reubicar a este trabajador siempre teniendo en cuenta dos aspectos fundamentales, ¿no? El primero, no afectar su categoría, o sea, no lo voy a poner, por ejemplo, a un jefe de contabilidad, digamos, asistente de contabilidad, ¿no? Una cosa así, no afecto su categoría o no afecto su remuneración. Cualquiera de las dos hay que tenerlas en cuenta. Respecto a la categoría, no quiere decir que yo le voy a tener al trabajador necesariamente que rotarlo a un puesto idéntico. No, puede ser similar. O sea, no necesariamente tiene que seguir haciendo las mismas funciones, ¿correcto? Puede hacer funciones diferenciadas, pero finalmente que no afecte su categoría. Nada, esa es la primera opción, la cual está dando bastante resultado ahora, pero muchos también se preguntarán, ¿y qué pasa si yo no tengo dónde ya reubicarlo, ¿no? ¿Qué pasa si es que no tengo otra opción? Allí la opción que nos queda, y repito nuevamente, ¿no? Busquemos el diálogo, busquemos un consenso, tanto yo, empleador y trabajador, seamos flexibles, porque por favor, no vamos, o cómo vamos a recuperar más de 180 días, ¿correcto? ¿Cómo? Veíamos que ni siquiera en 2 años, si es que recupero un día por semana. Entonces, ¿cómo es que vamos a recuperar todas estas horas dejadas de laborar? Se nos llega ya julio, ¿verdad? Y en julio hay un pago doble de nuestros empleadores. Entonces, más todavía hay un impacto. El empleador, si bien es cierto, cumple con el pago de la remuneración, pero la opción que yo recomiendo utilizar ahora es el descuento. Un descuento proporcional, por ejemplo, miren, para hacer un poco más sencilla la cosa, ¿no? Si yo trabajador, miren amigos, esto es algo muy sencillo y muy concreto. Si yo trabajador, para desplazarme de mi centro de trabajo, para desplazarme de mi domicilio a mi centro de trabajo, gastaba en promedio mensual 300 soles, estoy dando un ejemplo, o 200 soles, entonces, ahora ya no me estoy desplazando a mi centro de trabajo. Estoy en mi casa y mi empleador cumple con mi pago mensual. ¿Qué es lo lógico? Dándose la mano empleador-trabajador. ¿Qué es lo lógico? ¿Sabes qué? Si tú te gastabas, te estoy dando un ejemplo, pero es algo cierto. Si tú te gastabas 200 soles o 300 soles en desplazarte todo el mes a tu centro de trabajo, ahora no lo estás haciendo por varias razones, pero yo, empleador, estoy cumpliendo con pagarte tu remuneración, llegamos a un acuerdo. Te voy a ir descontando todos los meses 200 soles mensuales. Es un ejemplo, ¿eh? Es una opción. Entonces, a la medida que te voy descontando, voy también compensando las horas y los días que te he pagado sin que realices la labor. Esto lo podemos pactar por este año, por lo que queda del año, por el año siguiente, sin afectar el peculio del trabajador. A veces el trabajador dice, no, pero me están afectando. Pero ojo, no estás gastando en movilidad, ¿correcto? No estás gastando en alimentación si es que tú tenías que alimentarte fuera de tu domicilio.
Entonces son situaciones que debemos ser un poco más conscientes. He dado algún ejemplo, he dado un monto como ejemplo, pero desde ya podemos pactar ese tipo de acuerdos y va a ser más saludable para la empresa, para preservar la fuente de empleo. Eso es lo que debemos buscar en estos tiempos. Bien, doctor Alejandro, y pasamos a nuestro último tema, a propósito de la pregunta que le hacía y que acertadamente ha respondido. La cuestión es la siguiente. Bien, tengo ya este caso planteado en donde no es posible, el trabajador no accede, ¿no? No hay forma de consensuar, no hay forma de negociar. Eh, Resulta siendo posible la suspensión perfecta, es el paso siguiente, no es aplicable, ¿en qué caso es aplicable? ¿Cómo está actualmente el tema de suspensión perfecta? Muy bien, la suspensión perfecta, justamente yendo en ese orden, ¿no? Y reitero, muy bonita la conferencia porque yendo en ese orden, ya como medida excepcional, pues si el empleador ha cumplido con este procedimiento, porque hay todo un procedimiento, el Decreto Supremo 011-2020-TR, y habiendo agotado la negociación, o habiendo agotado las vacaciones, habiendo agotado todas las medidas posibles, no se llega a un acuerdo, el empleador unilateralmente aplica la suspensión perfecta. ¿Correcto? O sea, para eso no se necesita un acuerdo. Ahora, aplico yo la suspensión perfecta y en la suspensión perfecta en la plataforma, lo único que te solicitan, además de los datos, el número celular del trabajador, el correo del trabajador, uno de los datos fundamentales que te solicita la plataforma para registrar la suspensión perfecta en el Ministerio de Trabajo es qué fecha y cómo es que tú le comunicaste al trabajador que ibas a aplicar la suspensión perfecta. Nada más. Es un requisito, digamos, sencillo. No es como decirle, ¿sabes qué? Al trabajador, a partir del día de mañana, usted queda suspendido de manera perfecta conforme al decreto tal. Nada más. Y se aplica la suspensión perfecta. Entonces, esa quedaría la última salida, ¿no? Para el empleador, lamentablemente. Y sí teniendo en cuenta que no es aplicable la suspensión perfecta, por ejemplo, para madres embarazadas o mujeres, ¿correcto? Trabajadoras que estén embarazadas. Hay una protección especial para ellas. También no es aplicable para trabajadores que integran el grupo de riesgo. Ya dijimos quiénes son los que integran el grupo de riesgo. Entonces, para ellos no es aplicable la suspensión. Y obviamente para aquellos trabajadores que han sido diagnosticados con COVID. Entonces, con excepción de este grupo de trabajadores, yo, empleador, puedo aplicar la suspensión perfecta a quien sea necesario, ya sea de forma total o de forma parcial. O sea, ¿qué quiere decir esto? Es que si yo, empleador, del 100% de mi planilla, el 80% sí está laborando porque lo permite la naturaleza de sus funciones, pero ¿qué pasa? Como bien lo mencionaba usted, ¿qué pasa con aquel trabajador que necesariamente tiene que hacer su labor en el local o en el establecimiento y no puede hacerlo? O no quiere, o no sé, digamos, no hemos podido llegar a otra medida. Pues bueno, con él sí lo podemos aplicar con esa gente, con este 20% podemos aplicar la suspensión perfecta teniendo en cuenta estos puntos, ¿no? Entonces, justamente ese es el resumen de la suspensión perfecta y hasta cuándo se aplicaría con esta prórroga del estado de emergencia sanitaria, que es hasta el 7 de septiembre, se aplicaría la suspensión perfecta hasta el 7 de octubre. Bastante drástico, sí, porque estamos hablando de que el trabajador no percibiría ingresos hasta el 7 de octubre. Eso es algo chocante, ¿no? Digamos, para cualquiera, ¿no? La economía de cualquiera. Por eso es que hay que evitar llegar a la suspensión perfecta con estos acuerdos, ¿no? De parte del trabajador y empleador. Perfecto. Queda claro entonces que esa sería la última alternativa que ya ha sido ampliada, ¿no? Entonces, lo que nos queda pendiente, y a lo mejor con esto cerramos ya nuestra conferencia virtual, es qué acciones viene realizando el Ministerio de Trabajo, la SUNAFIL, en relación a la suspensión perfecta de labores, porque entendemos que hay muchos empleadores que ya se han acogido, ¿no? Que ya han dado la suspensión perfecta a sus trabajadores. ¿Qué acciones viene realizando? Y con esto cerramos nuestro conversatorio, conferencia virtual.
Sí, bueno, miren, les mencioné que cuando tú realizas como empleador el registro en la plataforma virtual del Ministerio de Trabajo, no solamente le piden un correo del empleador, sino que también te pide la plataforma como dato obligatorio, como campo obligatorio, los números de teléfono y los correos electrónicos y los domicilios de tus trabajadores. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esta información es muy valiosa al momento de fiscalizar. Recordemos que las fiscalizaciones ahora se vienen realizando de manera virtual y justamente a los trabajadores, ¿cómo es que está procediendo la SUNAFIL? A los trabajadores les está llegando un correo por parte de SUNAFIL directamente a sus casillas, haciéndoles una serie de preguntas acerca de cómo es que vienen realizando o cómo es que se le viene aplicando, cómo el empleador aplicó la suspensión perfecta. Entonces, esa es la manera de cómo es que se está fiscalizando ahora. Directamente al mismo trabajador, SUNAFIL le envía un correo enviándole una carta con una serie de preguntas, dentro de las cuales están, por ejemplo, si tu empleador te comunicó o no te comunicó de manera previa. Entonces es por eso importante como empleador tener en cuenta los pasos antes de ir a suspensión perfecta. Uno de ellos es la convocatoria, la comunicación de medidas alternativas, el primer paso. La segunda es la convocatoria del empleador a los trabajadores para negociar y para buscar aplicar alguna de esas medidas alternativas. Y la tercera, luego, después de estos dos pasos, el tercero es la comunicación del empleador al trabajador, diciéndole, ¿sabes qué? A partir del día de mañana vas a entrar en suspensión perfecta. Entonces, estos tres requisitos, estos tres pasos son previos y que sí el empleador debe de buscar cumplir para que luego no se sorprenda y el trabajador al momento de responder la encuesta o la fiscalización no diga, bueno, mi empleador la verdad es que nunca me ha informado, mi empleador nunca me convocó para ofrecerme otras alternativas, mi empleador nunca me dijo qué alternativas hay previas a la suspensión perfecta. Entonces, es muy importante y acertada esta pregunta porque la fiscalización apunta por ese lado. Perfecto, muchas gracias, doctor Alejandro. Sus palabras finales para ya despedirnos de nuestro público. Sí, bueno, agradecer nuevamente la invitación al público. Siempre leo sus consultas ahí en las redes y con toda confianza estamos para poder resolverlas. Y además, no quiero terminar sin antes solicitar, ¿no? A la comunidad en general que esto no es un juego. Aquí, desde ya el aspecto laboral, debemos todos ponernos, como se dice, la camiseta, lograr acuerdos, buscar la mejor opción, la mejor salida, cuidarnos mutuamente, y yo estoy seguro que esto nos va a sacar más rápido adelante. Bien, muchas gracias, doctor Alejandro. Estimados amigos, hemos llegado a la parte final del conversatorio. He visto que han hecho varias preguntas en nuestras redes sociales, en nuestra página de Facebook, las cuales van a ser respondidas por cuestiones de tiempo y el formato que tenemos de programa no nos permite hacer darle la respuesta ahora, pero sí van a ser respondidas a la brevedad cada una de estas consultas que han formulado. Y bueno, nada, en materia laboral lo que se viene y lo que tenemos comprometido es analizar el tema de la fiscalización de SUNAFIL, ¿no? Respecto de los acogimientos a la suspensión perfecta. Ya le estaremos comunicando oportunamente sobre este conversatorio, esta conferencia virtual, en que los empleadores van a tener la posibilidad de evaluar si es que lo que han hecho es correcto o no, qué medidas pueden tomar, ¿no? Correctivas si es que se han acogido indebidamente, ¿no? Que en todo caso, qué medidas deberían de tomar los que están por acogerse. Todo esto va a ser un programa único en donde hablaremos sobre la fiscalización de la suspensión perfecta de labores. Buenas noches, estimados amigos. Un abrazo. Hasta pronto.